Evita que tus gafas se empañen. Empezamos. Si quieres hablar conmigo y preguntarme tus dudas, sígueme en Instagram porque haré un directo este viernes, día 1 de mayo, a las 5 hora local, es decir, a estas horas en vuestros países. Mucha gente me pregunta cómo puede evitar que se empañen sus gafas y ahora que está pasando todo esto donde la gente se tiene que poner la mascarilla de forma casi obligatoria, me lo preguntan mucho más, de modo que te voy a explicar algunos métodos para evitar que tus gafas se empañen tanto. Ojo, que ninguna de las opciones que te voy a explicar aquí es la divina papaya, pero para momentos como este te pueden ayudar mucho. Entre que yo sabía ya alguno de los trucos que te cuento y he encontrado algunas opciones caseras más, vamos a hacer un vídeo muy completo. Pero ojo, que si explico algo aquí y luego a ti en casa no te funciona, no es que yo sea un mentiroso, es que el tratamiento de la lente y el propio estado en el que están tus cristales tiene mucho que ver. En unas lentes mejor cuidadas, los trucos funcionarán mejor porque la película que se crea alrededor de la lente es más homogénea. Si te interesa mantener la buena salud de tus ojos, si tienes miopía o astigmatismo, si usas lentillas o si sientes tus ojos secos, o si simplemente te gustan este tipo de consejos prácticos, suscríbete al canal para saber más. Ah, y no te olvides de activar las notificaciones. Empecemos por saber lo que es el vaho. Cada vez que introducimos aire en nuestros pulmones, tomamos el oxígeno y liberamos dióxido de carbono, pero también subimos la temperatura de este gas con nuestro propio calor corporal. En el caso de la mascarilla y las gafas, al expulsar el aire caliente fuera de la mascarilla, este se encuentra con la superficie fría de las lentes y el vapor de agua se condensa generando vaho, que desaparece en unos segundos al volverse a evaporar. Cuando la temperatura es alta no hay problema porque la temperatura del aire que sale de nuestros pulmones y la que hay fuera es parecida. El problema viene cuando la temperatura fuera es menor de unos 30 grados. No sé si sabías esto, pero como curiosidad te digo que el momento en el que realmente los científicos empezaron a ver el vaho como un problema fue durante los inicios de la exploración espacial. El vapor de agua del interior de los trajes espaciales se condensaba en la visera del casco sometido al frío intenso del espacio. Y aunque es verdad que había casos anteriores, como por ejemplo los primeros coches, donde sus lunas se empañaban por dentro, no se le dio tanta importancia como a la de un hombre suspendido a miles de kilómetros de la Tierra. Lógico, por otra parte. Y es que en el caso de los astronautas no había ninguna manera de limpiar ese vaho interno y cegaba de manera temporal al astronauta cada vez que exhalaba el aire. Por eso la NASA empezó a trabajar y a buscar compuestos que redujeran el vaho. Hace ya muchos años de esto y hay productos que efectivamente funcionan, incluso hay tratamientos para las lentes que se han creado para evitar que se empañen, pero de ello hablaré al final del vídeo. El primer consejo que te voy a dar, por si a partir de aquí quieres dejar de ver el vídeo, es no pongas la mascarilla por encima de las gafas, porque eso hará que se te empañen por ambas caras. Lo mejor es ponerse la mascarilla y las gafas después de manera que queden por encima. Dicho esto, empiezo por hacer alusión al vídeo que se ha hecho tan viral donde un médico recomienda el uso de jabón para evitar que nuestras gafas se empañen. Diré que está muy bien siempre que se haga con sumo cuidado, porque si no puedes rayar tus lentes. Este es un truco para hacerlo con el jabón en seco, y siempre que nos lavamos las manos podemos dejar algún resto, o simplemente el jabón desde el último uso se ha podido secar dejando alguna zona que pueda rayar las lentes. De modo que os doy los siguientes consejos. El jabón debe ser de la mayor calidad posible. Un jabón bueno de manos tendrá menos partículas abrasivas que otro de menor calidad. Dicho sea de paso, mira de cerca el jabón que tengas en casa y si ves que tiene partículas, no lo uses porque vas a rayar tus lentes. La mejor manera de hacer esto es la siguiente. En primer lugar, corta un trozo de jabón. Segundo, con la parte que estaba en el interior del jabón, frota muy suavemente la parte interior de la lente. Se trata de crear una fina película que servirá para evitar la creación de humedad en la lente. De poco sirve que frotes muy fuerte porque la capa debe ser muy fina, de modo que frota muy suavemente el jabón y termina repartiendo los restos por toda la lente con tus dedos. En tercer lugar, limpia con la gamuza todos los restos de jabón que hayan quedado en la lente para crear una simple y fina película de jabón en tu lente que no interfiera con tu visión y que te ayude a que tus cristales no se empañen. Vamos a matizar aquí. Primero, ¿por qué no hay que frotar la parte interna y la parte externa de la lente? Pues bien, porque la parte externa no está en contacto con el vaho si es que nos hemos puesto la mascarilla como te he dicho al principio. Y además, en la parte externa de la lente es donde se sitúan la mayoría de los tratamientos antirreflejantes de las lentes. Por eso vamos a intentar no tocar esa parte de la lente para que la lente sufra menos. Además, al extender esta película de jabón, nuestras lentes se van a volver más sucias, de modo que si solamente le ponemos el jabón donde verdaderamente lo necesitamos, que es en la parte interna de las lentes, se van a ensuciar menos. Y en segundo lugar, ¿acaso con esta capa de jabón en las lentes no se ve mal? Pues es una de las cosas más flojitas que le veo yo a este consejo, pero sinceramente se ve mejor con la borrosidad de la capa de jabón que acabamos de dejar que con la borrosidad del vaho. De modo que, juzga por ti mismo. En definitiva, entre dos opciones poco buenas, la mejor es la menos mala.
Y es que tienes que saber que si limpias el jabón con muchas ganas, el vaho se va a formar, porque has quitado demasiada película de jabón. Y si las limpias poco, vas a ver demasiado borroso porque has dejado una capa de jabón demasiado gruesa. Lo dicho, no es la panacea, pero en estos casos es una buena opción. Entonces, ¿por qué en este vídeo nos aconsejaba que extendiéramos el jabón por ambas partes de la lente y no nos daba todas estas recomendaciones? En primer lugar, porque aunque lo haya hecho con toda su buena intención, no es especialista en lentes. Y lo digo sin ningún tipo de acritud, es algo objetivo, es traumatólogo y no es especialista en gafas. Y en segundo lugar, porque las gafas con las que él lo hace llevan unas lentes minerales y plomadas que son unas lentes muy diferentes a las que tenemos el 90% de la población, que son lentes orgánicas. Si quieres saber las diferencias entre las lentes orgánicas y lentes minerales, puedes ver este vídeo de aquí. Vale, como te he dicho hace un momento, si cuando hayas terminado de extender el jabón notas que tu visión está turbia, deberás quitar algo más el excedente. Frota hasta que el cristal esté más transparente, pero sin llegar a eliminar toda la capa de jabón. Si esto no te parece lo suficientemente bueno, porque tus lentes se pueden rayar y me parece lo más normal del mundo, porque no todas las lentes cuestan 60 € y no quieres tener que comprarte otras, escucha esto. He leído que puedes hacer esto mismo, pero en vez de con una pastilla de jabón, que pueden rayar tus lentes, lo puedes hacer con jabón neutro de manos y agua. Vamos a probarlo. Extendemos el jabón por las lentes, quitamos el excedente con agua y las dejamos secar al aire. La película que se crea al hacer esto evitará que se empañen las lentes. ¿Será así? Vamos a ver. Fallo. Y también he leído que se puede hacer con espuma de afeitar. Lamentablemente esa prueba os la dejo a vosotros porque yo espuma de afeitar en casa no tengo. Aunque sí tiene el mismo efecto que esto. Bueno, que este vídeo sirva también para desmentir algunos bulos que corren por ahí. Si te está gustando el vídeo, recuerda darle a like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de los temas que subo cada martes a las 12 horas de España. Estas son las horas en vuestros países. Y puedes seguirme en el resto de mis redes sociales para hacer algún directo conmigo. Tienes los enlaces en la descripción. Pasemos a otro truquito que he leído por la web. Patata. Patata. Y no estoy esperando que me hagas una foto. Si usas patata recién cortada contra tus lentes, el almidón creará la magia y evitará el vaho en tus lentes. ¿Será así? Eso sí, no retiréis los restos de almidón con papel de periódico, como he leído en algún sitio, porque las lentes se van a rayar casi al 100%. Vamos a frotar la lente con la patata y vamos a limpiar el exceso con un poquito de papel de cocina suave o con una gamuza. Y ahora, la prueba de la verdad. Vamos a verlo. Comprobado. Vamos a ver, a mí lo que me interesa verdaderamente son los trucos que tienen que ver con dejar mis gafas tranquilas, que cuestan una pasta y no me las quiero cargar. De modo que, ¿me puedes decir, por favor, cómo evitar que se empañen las lentes sin echarme junjes caseros en mis gafas? Está bien, ¿cómo te pones? Pensemos con la cabeza. ¿Por qué se empañan mis lentes con la mascarilla puesta? Porque el aire caliente que sale de la mascarilla toca las lentes que están más frías y ese contraste crea una humedad que se pega al cristal. Bien. Pues aquí tenemos dos opciones y veremos lo válidas que son. Lo primero es evitar que el vaho toque las lentes. En algunos casos no va a ser posible, pero si tienes gafas de metal o tus gafas de pasta te lo permiten, retíralas un poco del rostro. Eso hará que el vaho no entre en contacto de lleno con las lentes y se empañarán menos. Además, si las alejas de la cara un poco, habrá más circulación de aire y se desempañarán más rápido. Es por esto que las gafas de pasta son más propensas a empañarse, se sitúan más cerca de los ojos y el aire circula peor. Lo segundo que puedes hacer es evitar la salida del vaho por la zona de las gafas. Lógicamente, si evitas que salga aire por esta zona de aquí, estarás consiguiendo que tus lentes estén libres de vaho. ¿Cómo conseguimos esto? Pues hay un par de métodos que a mí se me ocurren. El primero es doblando la parte superior de la mascarilla. La mascarilla que lo permita, claro, porque hay mascarillas que son más pequeñas o más rígidas. Pero si tienes una de las que sí lo permite, puedes doblarla así. De este modo, la humedad que sale de tu boca quedará atrapada en el doblez que has hecho. Y en tercer lugar, puedes evitar que salga el vaho hacia las lentes colocando un poco de esparadrapo de papel. Por favor, esparadrapo de papel, porque si te pones otro tipo de esparadrapo te puedes hacer daño al retirarlo. La piel de esta zona es muy sensible. Haciendo esto seguro que el vaho no sale. Vamos a verlo. Comprobado. Otro truquito que te puede servir muy bien, sobre todo si lo juntas a los demás, es calentar las lentes un poco con el aliento antes de ponértelas. Subirás la temperatura del cristal y se empañará menos. Ahora que hemos hablado de los trucos caseros, que son los que más a mano os pilla cuando estáis en casa, tengo que deciros que existen métodos profesionales para evitar el vaho en los cristales. Para empezar, desde hace años existen cristales anti-vaho. Llevan un tratamiento en las lentes que evitan el vaho. Así de simple. ¿La parte negativa de este milagro de la ciencia? Pues que se ensucian bastante más. De modo que son muy útiles para todos estos días que estamos viviendo,
pero para el día a día normal me parece a mí que no. Si no te importa hacerte unas gafas nuevas, son una buena solución para el momento en el que vivimos. Pero eso, si no te importa gastarte el dinero. Para todos los demás, me temo que deberéis acudir a las ópticas y preguntar si tienen algún spray, gel o gamuzas anti-vaho. Se venden y no son nada caras. Podéis conseguirlos por alrededor de 10-12 euros y os van a servir como mínimo para 100 usos, de modo que os sale más a cuenta que comprar unas gafas nuevas, porque por mucho que esto se alargue, no creo que tengáis que comprar más de 3 o 4 productos de este tipo. Si te cuesta encontrar este tipo de productos, ponte en contacto conmigo y te diré cómo hacerte con ellos. Por mi parte, espero que te haya gustado el vídeo, que para eso lo he hecho. Espero que te haya resultado de utilidad. Si ha sido así, no olvides que hay más personas en el mundo a las que estos consejos les pueden venir fenomenal, así que compártelo en tus redes sociales. Si el canal te gusta, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada. Y como ya te he dicho, sígueme en Instagram para verme en directo este viernes a las 5.